En esta clase vamos a hablar de la enfermedad cerebrovascular. Entonces vamos a integrar un poco todos los conocimientos que hemos adquirido hasta este momento. Entonces vamos a hablar un poco de cómo el sistema nervioso y su vasculatura, cuando esta vasculatura funciona mal y hay lesiones, puede producir algunos síntomas. Lo primero que tenemos que hacer es hacer algunas definiciones. Entonces tenemos que describir lo que es enfermedad cerebrovascular y diferenciarla de algo que llamamos nosotros ataque o accidente cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular en realidad es un concepto epidemiológico. Entonces cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular estamos hablando de poblaciones de personas que sufren eventos isquémicos o hemorrágicos, y esto puede afectar tanto a un individuo como a muchos, ¿sí? Por eso es que hablamos de que es un concepto epidemiológico. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la cantidad de personas que tienen enfermedad cerebrovascular y que han sido hipertensos, estoy hablando de un grupo de personas, entonces es un concepto epidemiológico y por lo tanto nosotros lo describimos así como enfermedad cerebrovascular. Cuando hablamos de un ataque o accidente cerebrovascular estamos hablando de un evento agudo, es decir, un evento que ocurre de forma rápida, súbita, que afecta solamente a una persona, a nuestro paciente, que también lo podemos llamar ictus, aunque es un nombre que no utilizamos mucho acá en Colombia, y esto puede ser a su vez isquémico o hemorrágico. Cuando hablamos de una CB, ¿sí? Que es la sigla que utilizamos para definir estos accidentes cerebrovasculares, y decimos que son isquémicos, quiere decir que una arteria se obstruyó a causa de alguna cosa, ¿sí? Puede haber sido de pronto un trombo, ¿sí? Un trombo es cuando tengo una placa de ateroma, esta placa se rompe y se forma un coágulo que me tapa la arteria. Entonces me produce la falta de irrigación del tejido que esa arteria irriga y ese tejido comienza a sufrir, ¿sí? Entonces pierde el oxígeno y si esto se mantiene durante un tiempo, pues finalmente ese tejido va a terminar muriendo. Entonces a eso lo llamamos nosotros un ACV isquémico. O puede ser hemorrágico cuando el problema es que uno de estos vasos, estas arterias, por ejemplo, se rompen y me produce una hemorragia. Esa hemorragia pues va a producir un efecto de compresión, va a lesionar los tejidos circundantes y esto realmente pues lo que va a terminar afectando a nuestro paciente. Cuando hablamos de ictus isquémicos o accidentes cerebrovasculares isquémicos, nos estamos encontrando muchas veces con un déficit focal. ¿Qué significa focal? Que el paciente va a tener algunos síntomas por la lesión de determinadas estructuras, ¿sí? Del sistema nervioso central. Esto es consecuencia, como ya lo mencioné hace un momento, pues de un inadecuado aporte sanguíneo y dependiendo de lo que yo le haga a ese paciente, si yo le puedo volver, por ejemplo, a hacer que esa sangre vuelva a circular por ese vaso, entonces puede que esto evolucione de manera positiva o no. Estos ataques isquémicos, ¿sí? O estos ictus isquémicos, estos ACVs isquémicos, los podemos dividir en dos grandes grupos. El primero son los ataques isquémicos transitorios, que es pues un ACV isquémico, es decir, una arteria se tapa, pero muchas veces estas arterias se resuelven o este problema se resuelve solito en menos de 24 horas. Entonces es un paciente que queda con un déficit neurológico, digamos que le afecta el fascículo corticoespinal en algún lado. Entonces este paciente va a tener una hemiplegia y esa sea la consecuencia de su ACV isquémico, ¿sí? Es posible que en las primeras 24 horas esto resuelva solo, es decir, la misma arteria se destape solita y el paciente pueda recuperar la funcionalidad. Lo que pasa es que esto suele ser muy improbable, o sea, si esto no se resuelve en menos de una hora, muy probablemente ya no lo haga. Entonces actualmente nosotros consideramos que los ataques isquémicos transitorios, que son estos ACVs que resuelven, ¿sí? Que resuelven solos, lo suelen hacer durante la primera hora. Si no ocurre nada en la primera hora, muy probablemente ya no va a ocurrir. Y por otra parte, pues ya tenemos el infarto, que es cuando yo tengo una ACV que ya se mantiene a lo largo del tiempo y esto me va a producir una lesión tisular. Entonces son lesiones definitivas y estos pacientes van a terminar con secuelas neurológicas. Si yo tengo, por ejemplo, una lesión del fascículo corticoespinal, todos los axones van a terminar sufriendo, se va a cortar todo el control motor de un hemicuerpo y el paciente pues va a quedar como con secuela, pues con la incapacidad de poder mover ese medio cuerpo, ese hemicuerpo. Por otra parte, pues ya lo mencionamos, el ictus hemorrágico es la salida de sangre fuera del torrente vascular. Entonces vamos a tener
varios tipos de ictus hemorrágicos que son los que están viendo ustedes acá, que son como los más frecuentes. Entonces tenemos la hemorragia intraparenquimatosa, que es la que ocurre dentro del tejido encefálico. Vamos a tener hemorragias subaracnoideas, y ahí perdonarán porque me quedó mal escrito, hematomas subdurales y hematomas epidurales, que ya los hemos mencionado de forma tangencial. Entonces pues este esquema me ayuda a hacer esta clasificación. Entonces, por un lado tenemos el ictus, que es lo mismo que decir una ACV. Este ictus puede ser de tipo isquémico cuando se tapa el vaso, o de tipo hemorrágico cuando lo que pasa es que la arteria o el vasito se rompe. En el caso de los isquémicos vamos a tener dos grandes posibilidades. Los ataques isquémicos transitorios, que son aquellos que resuelven solitos. La definición dice que en las primeras 24 horas, pero la realidad es que si no resuelven en la primera hora difícilmente lo van a poder hacer. Y por otro lado, pues ya tenemos los infartos cerebrales, que es cuando un ictus isquémico ha durado ya un tiempo determinado, ese tejido se necrosa y vamos a tener secuelas neurológicas. Esto puede ser causado por trombos, ¿sí? Entonces lo vamos a llamar trombótico, aterotrombótico. Cardioembólico es cuando se forma un coagulito en el corazón y ese coagulito sale por el sistema vascular y termina llegando hasta el cerebro. ¿Cómo puede producirse un coagulito en el corazón? Por ejemplo, cuando las aurículas no se contraen correctamente, sino que se mueven como de una forma un poco irregular, vamos a llamarlo así. Ese movimiento irregular hace que se mantenga sangre ahí que se puede coagular. Eso es lo que nosotros llamamos una fibrilación auricular. Entonces, estos pacientes que tienen esta fibrilación auricular producen coagulitos, que los vamos a llamar a partir de ahora émbolos. Un émbolo es un coagulito que está viajando por el sistema vascular. Entonces estos émbolos pueden viajar por los vasos y pueden irse a cualquier lado, y cuando se van al cerebro pueden enclavarse en una arteria pequeña y obstruir el paso de esa arteria. Entonces por eso los llamamos cardioembólicos. También pueden haber infartos lacunares, que son infartos de arterias muy pequeñitas, son infartos chiquititos, que pueden ser embólicos también, pero que me afectan solamente pequeños segmentos del cerebro, ¿sí? Entonces los llamamos así, lacunares. Pueden tener incluso causas que no conocemos o causas raras, puede haber infartos en los que no tenemos claridad por qué ocurren, y hay incluso infartos que no tienen una causa clara, una causa determinada. Por el lado de los ictus hemorrágicos, entonces tenemos por un lado las hemorragias intracerebrales, que pueden ocurrir en el parénquima. Entonces vamos a llamar las hemorragias intraparenquimatosas, o a nivel de los ventrículos, entonces las vamos a llamar intraventriculares. Entonces si la sangre se queda contenida en el parénquima, parenquimatosa. Si la sangre alcanza a afectar los ventrículos, ventricular. Y ojo con esto porque es muy importante. Si yo tengo sangre dentro del parénquima y está contenida en el parénquima y no me está drenando a los ventrículos, esa sangre va a quedar ahí contenida y casi siempre se reabsorbe. Puede que quede alguna secuela, pero bueno, el manejo es eminentemente médico. Pero si ya la sangre está llegando al sistema ventricular, el problema es que esa sangre me puede obstruir el drenaje del líquido cefalorraquídeo, se puede complicar con por ejemplo, con una hidrocefalia, o puede producirme muchos problemas. Entonces, si ya hay sangre en los ventrículos, si hay un drenaje a los ventrículos, tenemos que considerar que este es un paciente de manejo quirúrgico. Y a nivel pues parenquimatoso tenemos diferentes tipos de lesiones, ¿sí? Que no vamos a entrar en detalle. ¿Cómo puedo diferenciar yo desde la clínica, ¿sí? O cómo puedo hacer yo para diferenciar un ictus isquémico de un hemorrágico, que realmente es lo importante? ¿Por qué? Porque los ictus isquémicos, los ACVs isquémicos, se manejan con algo que se llama trombolisis. Es decir, yo le doy al paciente un medicamento que me rompe estos coágulos y permite el flujo de la sangre. Pero imagínense que yo haga eso en una hemorragia, pues lo que va a hacer es empeorarme la hemorragia. Entonces es muy importante que yo pueda diferenciar si un ACV es isquémico o si es hemorrágico. Clínicamente es complejo, es muy difícil incluso en algunas oportunidades saber que esto ocurre. Entonces es muy difícil clínicamente que yo pueda tomar una decisión sobre un manejo de un paciente. Y aquí es donde se hace indispensable el uso de la neuroimagen. Entonces, específicamente el TAC es muy importante para poder diferenciar un ACV hemorrágico de un ACV isquémico. Entonces aquí vemos las diferencias, ¿no?
Mientras que en este TAC que estamos viendo aquí hacia el lado izquierdo, vamos a ver una zona que tiene un color un poco más oscuro, ¿sí? Lo vamos a denominar como hipodenso. Cuando en un TAC vemos algo más oscurito, es hipodenso, ¿vale? Entonces aquí tenemos esta zona hipodensa. Podemos pensar que este es un ACV isquémico. En cambio, cuando yo tengo sangre que está libre, que está dando vueltas por ahí en algún lado, como en este caso, la sangre yo la voy a ver hiperdensa, hiperintensa, ¿sí? O sea, se va a ver mucho más brillante, más blanca. Entonces, si tengo lesiones oscuritas, tengo que pensar que es una isquemia, un infarto. Pero si yo tengo lesiones blancas, que se notan mucho, que brillan, ¿sí? Tengo que pensar que es un ACV hemorrágico. Entonces, hipointensas, estas, hiperintensas, estas de acá. ACV isquémico, cuando la lesión es oscurita, hipodensa, hipointensa, y cuando es blanca, hiperintensa, y tengo que pensar que es una lesión hemorrágica. ¿Qué es un TAC? Un TAC es un examen en el que utilizamos rayos X, ¿sí? Se utiliza pues este aparato que es un TAC, ¿sí? Que viene pues de sus siglas, ¿no? TAC quiere decir en español tomografía axial computarizada, ahora ya no lo llamamos TAC sino TC, pero se ha quedado con TAC porque es una cosa que nosotros pues ya manejamos así desde hace muchos años. Y es muy sencillo, nosotros metemos al paciente en este aparato, es como un tubo, y va a haber una onda de rayos X, un haz de rayos X que va a comenzar a darle vueltas al paciente, y a partir de eso un computador me va a reconstruir una imagen. Entonces yo puedo ver las estructuras que están internas en mi paciente. El gran problema que tiene el TAC es que utiliza radiación, utiliza rayos X, entonces por ejemplo esto no se puede utilizar en personas, en mujeres embarazadas, y en los niños hay que tener mucho cuidado con esto. La neuroimagen, sí, y esto es muy importante, es en esencia simplemente la correlación clínica de lo que ustedes están aprendiendo en la neuroanatomía. Si ustedes saben neuroanatomía, ya comenzaron a aprender neuroimagen. Entonces para ello pues vamos a repasar algunos conceptos básicos, anatómicos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo la zona de la silla turca. Entonces esto que estamos viendo aquí corresponde a la silla turca. Y recuerden que la silla turca es importante porque en esta silla turca yo tengo alojada una glándula, que es la glándula hipófisis, que es esta, ¿sí? Que también la van a estudiar ustedes con más detalle cuando estén viendo endocrino. Esta glándula hipófisis está unida al hipotálamo, recuerden que toda esta zona de aquí es el hipotálamo, por medio de un infundíbulo o un tallo, que es este, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo ese tallo. Por aquí en esta zona estaríamos viendo lo que es el quiasma óptico, por aquí estaríamos viendo los cuerpos mamilares, que para ustedes ya son conocidos, surco hipotalámico y el tálamo. Esto que estamos viendo acá es el cuerpo calloso, septum pellucidum, que me divide los dos ventrículos laterales. En fin, lo que estamos viendo en realidad pues es es un corte sagital, porque vamos por toda la línea media. Recuerden que cuando estamos más allá de la línea media el corte se llama parasagital, ¿no? Entonces un corte sagital que pasa justamente por la mitad del encéfalo a la altura de la silla turca. Entonces aquí lo estamos viendo. Muy bien, recuerden que el hueso donde está alojada la silla turca es el hueso esfenoides, ¿sí? Y el hueso esfenoides tiene un seno, que es un seno paranasal, que es este grande que vemos acá con la letra K. Este es el seno esfenoidal, ¿sí? Que es un espacio de aire que tenemos justo debajo de la silla turca. Ya hemos dicho que este seno esfenoidal era muy importante porque era una forma de poder abordar las lesiones que ocurren en la hipófisis. Yo puedo meter aquí, hacer un huequito, llegar hasta el seno y puedo llegar incluso a la hipófisis sin necesidad de tener que hacer un abordaje muy agresivo, ¿sí? Y puedo operar tumores que estén ubicados, por ejemplo, acá. Entonces esto se llama seno esfenoidal importante. Muy bien. Por aquí estamos viendo el tronco del encéfalo, sus tres regiones, mesencéfalo, con su lámina cuadrigémina para que nos vayamos ubicando. Por aquí está el puente con su porción basilar, su tegmento pontino y el bulbo raquídeo. Y por detrás pues teníamos el cerebelo. Recuerden que todas estas estructuras tienen unos espacios. En el telencéfalo teníamos los ventrículos laterales por acá, ¿no? Está el septum pellucidum, pero hacia los lados de cada uno de estos lugares del septum pellucidum
vamos a tener los ventrículos laterales. Por aquí está el foramen de Monro, que sería esto que estamos viendo aquí en la imagen. Después llegamos al tercer ventrículo, que es toda esta zona de aquí, acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Llegamos al cuarto ventrículo y recuerden que el líquido cefalorraquídeo en este nivel va a salir al espacio subaracnoideo y lo va a hacer por unos forámenes. Foramen de Magendie acá en el centro y los forámenes de Luschka hacia los lados. Recuerden que el espacio subaracnoideo, y esta es una parte muy importante, el espacio subaracnoideo en algunos lugares está ensanchado, como por ejemplo acá. Si se dan cuenta que hay un ensanchamiento del espacio subaracnoideo. Entonces todo este líquido va a drenar ese ensanchamiento que nosotros llamamos una cisterna. Resulta que nosotros tenemos unas cisternas aquí relacionados con la silla turca y que vamos a denominar a partir de ahora cisternas supracelares. ¿Por qué supracelares? Cuando vean esta palabra celar, ¿sí?, quiere decir silla, entonces hace referencia a la silla turca. Entonces las cisternas, que son estos ensanchamientos del espacio subaracnoideo, ¿sí?, las cisternas que quedan encima de la silla turca las vamos a llamar cisternas supracelares, así de sencillo, que corresponden a toda esta zona que estoy mostrándoles acá. Y estas cisternas son muy importantes para poder definir algunas lesiones a nivel pues de este tipo de hemorragias o de accidentes cerebrovasculares que ya me tengan o que me estén afectando de pronto con una herniación. Entonces, bueno, cisternas supracelares, las que quedan encima de la silla turca. Aquí estamos viendo una imagen de una reconstrucción de un TAC. Entonces vamos a identificar otra vez todo. Si se dan cuenta, este no es un corte específicamente sagital, está un poco lateral, es parasagital. Lo reconozco porque no puedo ver correctamente el infundíbulo, ¿sí?, el tallo de la hipófisis, los cuerpos mamilares no se ven claramente y el mesencéfalo pues tampoco es que se vea exactamente en la mitad. Entonces, tres regiones del tronco del encéfalo: mesencéfalo, puente y bulbo, ¿sí? Y todo este espacio que queda, esta sería la silla turca, un poquitico más lateral, parasagital. Todo lo que queda encima de la silla turca, todo este espacio en negro que yo veo acá, son las cisternas supracelares. Entonces correspondería a toda esta zona que está con la S, todo esto que están viendo acá, cisternas supracelares. Entonces, ¿qué es esto? Pues es una serie de cisternas que se están ubicando en la parte superior de la silla turca, por eso se llaman así supracelares. Vamos a tener unos límites que me van a definir este espacio supracelar y son estos. Los pedúnculos cerebrales, ¿sí?, van a estar en la parte posterior. Por la parte anterior vamos a tener los lóbulos frontales y por los lados vamos a tener el uncus del giro parahipocampal que también hemos estudiado. Entonces, detrás pedúnculos cerebrales, delante los lóbulos frontales y hacia los lados el uncus. Devolvámonos un poquito. Entonces recuerden mesencéfalo, estos serían los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo por acá, que quedarían en la parte posterior de estas cisternas supracelares, ¿no? Y también en parte esta porción basilar del puente. Por delante tenemos los lóbulos frontales, esto es el lóbulo frontal, entonces corresponde a esta zona de aquí. Y hacia los lados, ya lo vamos a ver en una imagen para que quede un poco más claro, quedarían los uncus del giro parahipocampal. Y esto nos va a formar estas cisternas, las cisternas silvianas, las cisternas interhemisféricas, las cisternas crurales, las interpedunculares y las quiasmáticas. Las silvianas pues van a seguir la fisura de Silvio, ya se las voy a mostrar. Las interhemisféricas van a ser la que se forma en medio de los dos hemisferios cerebrales. Las crurales van a estar por la parte o la cara lateral de los pedúnculos cerebrales, también las llaman a veces ambiens. Las interpedunculares son las que quedan en la fosa interpeduncular y las cisternas quiasmáticas, aunque no hacen parte de las supracelares, quedarían en la parte, estas sí hacen parte de las supracelares, pero quedarían en la parte central. Entonces vamos a mirarlo acá. Entonces aquí estamos viendo un corte horizontal. La quiasmática sería toda la parte del centro, todo esto de acá. Las cisternas silvianas son las que van hacia los lados, ¿sí?, por aquí y por aquí. La interhemisférica o de la lámina terminal es la que va hacia adelante, que sería esta. Las crurales serían las que van aquí hacia los lados, ¿sí? Aquí llamamos a esta cisterna también cisterna ambiens, en esta parte lateral del mesencéfalo.
Y tenemos otra cisterna, que fue la que me confundió hace un momento, que no hace parte de las supracelares, pero es muy importante, que es esta, que es la que queda aquí detrás de los tubérculos cuadrigéminos. Por eso esta cisterna se llama cisterna cuadrigémina. Entonces volvamos a repetirlo. Tenemos una cisterna en el centro, que es la quiasmática, y de ahí van a salir todos estos bracitos que son cisternas también importantes. Hacia los lados, las cisternas silvianas, que son estas, por aquí y por aquí. Hacia adelante la cisterna de la lámina terminal o también cisterna interhemisférica. Hacia los lados vamos a tener las cisternas ambiens. Y aquí en la parte posterior vamos a tener las cisternas cuadrigéminas. Y hay una cisterna que solamente vamos a ver cuando estemos a nivel del mesencéfalo, que es esta que queda en la fosa interpeduncular, que es la cisterna interpeduncular. Entonces aquí un poquito más lo mismo, el esquemita que les decía, ahora lo estamos viendo por debajo, para que nos ubiquemos tenemos el quiasma óptico por acá, aquí está el infundíbulo y aquí están los cuerpos mamilares. Y todo esto es un espacio lleno de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque tenemos el espacio subaracnoideo aquí ensanchado. En el centro pues vamos a tener la cisterna quiasmática, hacia los lados las cisternas silvianas, que son por acá, que van a formar la fisura de Silvio, hacia adelante la cisterna interhemisférica o de la lámina terminal, por aquí tendríamos la cisterna interpeduncular y hacia los lados vamos a tener las cisternas ambiens. Aquí no estamos viendo la cisterna que queda relacionada con los tubérculos cuadrigéminos. Entonces vuelvo y lo repito, cisterna quiasmática, cisternas silvianas hacia los lados, cisterna interhemisférica o de la lámina terminal hacia adelante, cisterna interpeduncular por acá y cisternas ambiens hacia los lados. Muy bien, y ahora vamos a ver esto cómo se ve en un TAC. Entonces aquí estamos viendo esta imagen, es un TAC, y lo que vamos a ver es cómo eso se relaciona, cómo esas cisternas se relacionan con esto. Entonces, comencemos a repasar un poco lo que estamos viendo aquí. Entonces, si se dan cuenta, yo por acá tengo el puente, ¿sí? ¿Cómo reconozco que es el puente? Es muy fácil porque me forma un puente con el cerebelo, miren. Si yo veo acá el puente, se van a dar cuenta que esto se continúa hacia atrás con el cerebelo. Vemos acá como una sombrita que corresponde a los pedúnculos cerebelosos medios. Entonces, el puente no tiene fosa interpeduncular, no tiene esa forma como de muñequito, como de Mickey Mouse, sino que es redondito, ¿sí? Y va a ser un puente que se parece al puente de Boyacá con el cerebelo. Entonces estamos viendo el puente, por aquí estaríamos viendo las cisternas que van por la fisura lateral, que son las silvianas, por aquí y por aquí veríamos la cisterna interhemisférica hacia adelante, parte acá, por aquí veríamos las cisternas ambiens un poquitico hacia atrás, ¿sí? Y no veo cisterna cuadrigémina, ¿por qué? Pues porque estoy en el puente, lo que yo voy a ver aquí atrás es el cuarto ventrículo. Pero si se dan cuenta, esta imagen que estoy viendo aquí, pues es la que hemos repasado y la que podemos ver acá. Entonces, cisternas silvianas por acá, hacia los lados, cisterna interhemisférica, cisterna ambiens hacia atrás, y no tengo cisterna interpeduncular. Entonces, cuando yo estoy, y aquí hay un truco, cuando yo estoy a nivel del puente, me voy a encontrar con las cisternas, con todas las que les he mencionado, menos con la interpeduncular, porque la interpeduncular solamente la voy a ver en el mesencéfalo, porque solamente ahí tengo fosa interpeduncular. Entonces se va a ver como una estrella de 5 puntas. Miren, les voy a mostrar. Esto ya es una imagen de resonancia, se ve un poquito más claro. Aquí tengo mi puente, aquí veo cómo esto se está uniendo con el cerebelo. Miren la diferencia que hay con el mesencéfalo, que no hay una unión con el cerebelo, sino que tengo los tubérculos cuadrigéminos. Entonces tengo puente que se une con el cerebelo y tengo las cisternas. Hacia los lados, cisternas silvianas. Hacia adelante, cisterna interhemisférica o cisterna de la lámina terminal. Hacia los lados, las cisternas ambiens. Y por acá tengo el cuarto ventrículo. Entonces, si yo a esto le pongo, le trato de mirar la forma, pues me voy a dar cuenta que es una estrella de 5 puntas. Miren las puntas. 1, 2, 3, 4 por aquí y 5. Entonces vamos a dibujarla entonces para que se vea un poquito mejor. 5 puntas. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta cisterna, cuando yo la veo con 5 puntas, tengo que sospechar que estoy ¿dónde? En el puente.
Entonces 5 puntas estoy en el puente y las cisternas se tienen que ver claramente. Muy bien. También habíamos dicho que había unos límites, ¿no? Entonces aquí en esta parte del puente, pues va a ser la porción basilar del puente por aquí. Por acá adelante son los lóbulos frontales, esto era lo que les decía que delimitaba la parte anterior. Y hacia los lados son los uncus, que son estas estructuras que tienen como forma de ganchito, que están aquí, ¿sí? Los uncus del lóbulo temporal. Muy bien. Cuando yo estoy en el mesencéfalo, entonces voy a ver una estrella de 6 puntas. ¿Por qué? Pues porque aparece la cisterna interpeduncular. Entonces aquí tengo mi mesencéfalo, lo reconozco porque tiene esa forma como de Mickey Mouse, recuerden, que tiene como orejitas, ¿sí? Y aquí tengo mis cisternas, ¿no? Cisternas hacia los lados, cisternas silvianas, por aquí y por aquí. En los dos hemisferios, en la fisura interhemisférica, pues la cisterna interhemisférica de la lámina terminal por acá. Acá en el centro la quiasmática. Hacia los lados las cisternas ambiens. Aquí ya veo un espacio que me está separando el mesencéfalo del cerebelo. Y estas son las cisternas de las cisternas cuadrigéminas en la parte posterior. Entonces vuelvo y lo repito, interpeduncular, cisternas ambiens a los lados, cisternas de las fisuras silvianas o cisternas silvianas y cisterna interhemisférica o de la lámina terminal. Entonces si se dan cuenta ahora ya no tengo una estrella de 5 puntas, sino tengo una estrellita de 6 puntas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntas. Entonces para que la veamos mejor la vamos a dibujar, ahí está. 6 puntas, que corresponde al centro la cisterna quiasmática como siempre, cisterna interhemisférica, cisternas silvianas hacia los lados, cisternas ambiens, ¿sí? Hacia acá, hacia atrás, y la cisterna interpeduncular. Entonces ahí tengo las 6 puntas. Entonces pues aquí las vemos ahora en un TAC, ¿no? Entonces para que ustedes se vayan ubicando, puente. Entonces aquí las vemos. ¿Cuántas puntas tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tengo 5 puntas. Se ven claramente todas las cisternas. ¿Sí? Esto es muy importante, se van a dar cuenta. Veo las dos cisternas que van hacia atrás. Entonces estoy a nivel del puente. ¿Listo? Y veo mis cisternas. Y cuando estoy a nivel del mesencéfalo, pues ustedes van a ver la forma que tiene de Mickey Mouse. Aquí se ve, ¿sí? Aquí medio se alcanza a ver de pronto una parte ya final del puente porque estas imágenes, voy a devolver un poquito, si se dan cuenta no son del todo horizontales, ¿sí? Entonces por ejemplo yo me puedo encontrar con un corte así, que esté en la parte final del puente y que me coja la parte, por ejemplo, media del mesencéfalo. Entonces atrás voy a ver puente y adelante voy a ver mesencéfalo. Entonces aquí va a parecer un poquito a eso. Entonces yo diría que esto es el cuarto ventrículo. Entonces tengo los pedúnculos cerebrales por acá. Y aquí tengo mis 6 puntas, ¿no? Una punta por aquí, 2 puntas por aquí, 3 por acá, 4, 5 y 6. Cisterna interhemisférica, cisternas silvianas hacia los lados, cisterna quiasmática aquí en el centro, cisterna ambiens hacia atrás y cisterna interpeduncular por acá. Lóbulos frontales, los uncus del temporal por aquí. Y aquí tendría cuarto ventrículo, ya comienza a formárseme pues lo que son los colículos cuadrigéminos. Y aquí ya veo efectivamente los colículos, si se dan cuenta que hay una zona mixta también, está entre mesencéfalo y diencéfalo. Entonces tengo ya los colículos cuadrigéminos y aquí estoy viendo ya la cisterna cuadrigémina. ¿Por qué razón? Por lo que les digo, porque los cortes no son así horizontales, sino que son oblicuos. Entonces puedo ver zonas de transición, por ejemplo puedo ver lo que les decía, aquí puente y aquí adelante mesencéfalo. Muy bien. Cosas más para recordar, pues aquí tenemos las cisternas supracelares, que ya las hemos mencionado bastante, lámina cuadrigémina, y esta cisterna ya hemos mencionado que se llama la cisterna cuadrigémina, que corresponde pues a esta que está con la flechita, en relación con los tubérculos cuadrigéminos. Muy bien, ya teniendo esto en mente, pues vamos a hablar ahora un poquitico de los ictus hemorrágicos. Entonces vamos a hablar de hematomas epidurales, hematomas subdurales, hemorragias intraparenquimatosas y hemorragias subaracnoideas. Entonces vamos a comenzar con esto. Vamos a ver si aquí ustedes se dan cuenta si hay algo raro.
¿sí? Ya saben cómo se ve esto, ¿no? Entonces aquí pues lo que tienen que intentar hacer es buscarse la estrellita. Entonces lo voy a dejar en silencio un poco para que ustedes lo mediten y lo piensen. Muy bien, entonces lo que quiero que se den cuenta es que primero miremos en qué nivel estoy, ¿sí? Este es un corte que está pasando a nivel del puente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que cuando estoy en el puente tengo esta forma como de un puente, ¿sí? Y aquí tendría el cuarto ventrículo. Entonces hay una cosa que es muy llamativa, ¿sí? Aquí se ve muy bien la cisterna silviana, mírenla por acá, pero en este lado no se ve tan clara, entonces parece como si algo estuviera avanzando y me estuviera trancando la cisterna silviana, ¿sí? Recuerden lo que habíamos dicho, adelante lóbulos frontales, hacia los lados el uncus y hacia atrás en este caso puente, ¿no? Porque estamos en el puente. Entonces miren lo que está pasando, parece que este uncus por alguna razón se me está metiendo y me comenzó a comprimir esto. Quizás lo vean un poquito mejor hacia arriba, entonces miren, aquí ya estoy en la parte del mesencéfalo, que si me devuelvo correspondería más o menos a esta imagen, ¿sí? Entonces en el mesencéfalo tengo que mirar una estrella de 6 puntas, vamos a ver qué pasó acá. Pues no se ve, ¿sí? Si se dan cuenta la fosa interpeduncular está como toda espichada, no se ve bien. Aquí medio se ve una punta, pero aquí no se ve tan clara y aquí se ve quizás un poquito mejor, pero tampoco es que se vea muy notorio. Y lo que sí se ve es que parece que este uncus está saliendo y me está espichando este mesencéfalo, ¿cierto? Vamos a verlo acá. Es como si este uncus del ladito, en vez de estar así y me permita tener mi cisterna ambiens aquí en paz, es como si se hubiera salido y hubiera comenzado a comprimir el mesencéfalo. Tanto que este pedúnculo se desplaza y comienza a comprimirme la fosa interpeduncular. Entonces vamos a verlo acá. Entonces lo que estamos viendo es eso. Este uncus me está empujando todo esto y me está comprimiendo la fosa interpeduncular. Cuando yo tengo este uncus que me está haciendo eso, ¿sí? Es algo que yo tengo que llamar herniación uncal. La herniación uncal es cuando el uncus atraviesa la tienda del cerebelo. Recuerden que la tienda del cerebelo en el mesencéfalo es como una ruanita. Entonces atraviesa la tienda del cerebelo y comienza a comprimirme el mesencéfalo. Recordemos la anatomía que voy a tener aquí yo, los fascículos corticoespinales, y en la fosa interpeduncular voy a tener la salida del tercer par craneano. Entonces, ¿qué voy a ver en un paciente que tiene una herniación uncal? Va a tener una hemiplegia porque estoy comprimiendo el fascículo córtico-espinal, entonces va a ser una hemiplegia, es decir, va a ser incapaz de mover medio cuerpo. ¿Y qué lado es? El lado contrario a la lesión. ¿Por qué? Porque este fascículo córtico-espinal, si ustedes se acuerdan de las clases de hace unas semanas, se decusa en el bulbo raquídeo. Entonces las fibras que van viajando aquí por el lado, en este caso vamos a decir que es el lado derecho, van a terminar pasando al lado izquierdo un poco más abajo y van a inervar los músculos del lado contralateral. Por esa razón la hemiplegia es contralateral. Pero el tercer par craneano que sale aquí, pues sí es el tercer par craneano de esta zona, ¿sí? O sea, es del mismo lado. Entonces voy a tener una parálisis del tercer par craneano del mismo lado de la lesión con una hemiplegia contralateral. Y ese síndrome, ustedes ya lo saben, se llama síndrome de Weber. Entonces vamos a ver un poquito más qué pasó con este TAC. Aquí yo ya puedo sospechar que este paciente se me está herniando y que está haciendo una herniación uncal. ¿Pero por qué razón? Por esto. Entonces si se dan cuenta, aquí más arriba yo también veo que ya no se ven casi las cisternas cuadrigéminas. Vamos a devolvernos un poquito para que vean cómo aquí se ven bien esas cisternas cuadrigéminas. Pero acá adelante pues ya no se ven tan claras, ¿sí? Se ve una cosita ahí chiquita, pero ya no se ve. Y hay una cosa también muy importante, es que no solamente aparece acá una imagen rara, que es una imagen muy blanca, sino que también esa imagen parece que me está desplazando la línea media. Vamos a devolvernos para que lo vean. Miren la línea media, ¿sí? ¿Se acuerdan de la cresta frontal? Entonces, por acá viene todo esto, línea media, todo va muy simétrico. Por aquí veo esta parte y llega hasta acá, ¿sí? Entonces, si yo me imagino una línea que atraviesa esto por la mitad, yo puedo decir que esto es simétrico. Pero miren lo que pasa acá. Miren cómo viene la línea por aquí. Esto está como abombado para el lado y después hace algo así. Si se dan cuenta, entonces hay un desplazamiento de la línea media. Quiere decir que hay un efecto de masa que me está desplazando todo esto hacia el lado. Y que corresponde a esta imagen brillante que vemos acá, que tiene forma como si fuera un lente.
Entonces, cuando yo tengo una imagen así, ¿sí? Que tiene forma de lente, tengo que pensar que es un hematoma epidural, que ya lo hemos visto en la parte, en la clase de sistema vascular. Este hematoma epidural pues tiene el gran inconveniente de que crece muy rápido, produce un efecto de masa muy notorio y sobre todo, y lo más importante, me puede herniar este paciente. En este caso está sufriendo una herniación oncal. Otros síntomas otros hallazgos en el TAC que me pueden hacer sospechar que tengo un efecto de masa son estos, ¿no? Ya les dije uno, que es el desplazamiento de la línea media o el abombamiento, y el otro es la pérdida de los ventrículos. Aquí se ven bien los ventrículos laterales, por acá también, pero miren que aquí no, ¿sí? Y el tercer ventrículo también se ve todo obstruido, todo apretado. Entonces también me está indicando que hay un efecto de masa acá. Entonces, conclusión que tenemos aquí, tenemos un paciente que tiene un hematoma epidural que comenzó a producirme una herniación oncal en este lado. Entonces aquí está la descripción, hematoma epidural derecho. ¿Y por qué digo que es derecho? Porque en el TAC todo se invierte, ¿sí? Aunque este sea el lado izquierdo de la imagen, realmente es el lado derecho del paciente. ¿Por qué? Porque estamos viendo el corte desde abajo, ¿sí? Es decir, imagínense que ustedes tienen un paciente, ¿sí? Al que le podemos hacer un corte y separar las dos piezas. Yo puedo ver la pieza de arriba desde abajo o puedo ver el pedazo que queda, el pedazo de abajo desde arriba. Entonces, por convención nosotros decidimos que vemos la imagen desde abajo y por eso este va a ser el lado derecho y este va a ser el lado izquierdo. Entonces, hematoma epidural derecho, ¿sí? Con disminución de las cisternas supracelares por una herniación uncal. Aquí la vemos, herniación uncal en esta zona, ¿sí? Derecha, que a su vez también me está comprimiendo la cisterna cuadrigémina y no me está dejando ver todas estas cisternas que se vean tan bonitas hace un ratico. Entonces, hernia uncal secundaria a un hematoma epidural. Muy bien, veamos otra cosa. Entonces aquí va a ser mucho más complicado que nosotros definamos qué parte o qué corte es este, ¿sí? Porque no puedo reconocer ninguna forma. Yo creería que es como una especie de corte más o menos que está llegando al diencéfalo o algo así. Pero es muy difícil de verlo, como ustedes se dan cuenta. Lo que sí me doy cuenta es que la línea media, ¿sí? Está totalmente desviada, está súper abombada, ¿sí? Ahora es al contrario, parece que tengo una lesión en esta zona que me está comprimiendo todo el encéfalo en este sentido. Y además aquí yo ya no veo cisternas, o sea, está totalmente desaparecido lo que yo veía aquí, súper bonito, ¿sí? Ya en esos cortes yo ya no los puedo ver. ¿Se dan cuenta? Ya no se ve nada. Y hay un abombamiento de la línea media. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ya no solamente se me metió en esta tienda del cerebelo, en ese huequito que me deja la tienda del cerebelo para el mesencéfalo, no solamente se me metió el uncus, sino que prácticamente el diencéfalo se metió ahí debajo, ¿sí? Todo el diencéfalo, vamos a verlo aquí en un corte lateral para que lo vean un poco mejor. Entonces, por aquí tengo la tienda del cerebelo. Antes solamente se metía el uncus, pum, y ya no había problema, herniación uncal. Bueno, sí hay problema, pero pues no era algo que no se pudiera ver. Pero cuando yo tengo este tipo de herniación, todo este diencéfalo se mete y me comprime totalmente el mesencéfalo, ¿sí? Y se ha metido ahí. ¿Y para dónde agarra todo esto? Pues para las cisternas. Entonces por eso se borran las cisternas cuadrigéminas y se borran las cisternas supracelares. Entonces volvamos a donde estábamos. Entonces aquí yo ya no veo ninguna cisterna, eso está totalmente borrado, ¿sí? Ni se ve tercer ventrículo ni nada, porque todo eso se hernió. ¿Y qué lo está causando? Esta lesión que están viendo acá, ¿sí? Esta lesión que tiene forma de media luna, vamos a ver lo diferente que es de esta, que esta tiene forma de lente, este es un epidural, pero esta que tiene forma de media luna corresponde a un hematoma subdural, que es diferente, que ya ustedes también saben la diferencia. Entonces tenemos un hematoma subdural que me está produciendo un efecto de masa por compresión, ¿sí? Que me ha producido una herniación en la que el diencéfalo se hernia a través de la tienda del cerebelo y esa herniación nosotros la vamos a llamar herniación transtentorial. Herniación transtentorial, ¿por qué? Porque atraviesa la tienda del cerebelo. ¿Quién la atraviesa? El diencéfalo. Entonces aquí lo que estamos viendo es eso, la cisterna supracelar no se observa, entonces hay un tejido que está ocupándola, seguramente será tejido diencefálico.
La cisterna cuadrigémina está muy comprimida y no se ve, ¿sí? Está enviada muy posteriormente. Aquí está mal, esto no es un hematoma epidural, es un hematoma subdural. Perdónenme aquí, tengan presente que esto está mal, no es epidural, es subdural. Y este hematoma me está desviando notoriamente la línea media y esto me está produciendo una herniación transtentorial. Entonces aquí lo que estamos viendo es eso, herniación transtentorial. Bueno, vamos a ver ahora un casito clínico para que esto quede así bien redondeadito. Entonces en este caso clínico nosotros tenemos una niña de 5 años que es llevada por la madre al servicio de urgencias a las 8 de la mañana. Y esto es porque la niña, cuando la mamá fue a despertarla en la mañana, la niña pues no se despertaba, ya la movía y todo eso, pues la niña estaba dormidita, totalmente somnolienta, no se quería despertar. La mamá estaba preocupada porque la niña había tenido la noche anterior, en la tarde anterior, había tenido vómito y había tenido dolor de cabeza, ¿sí? Entonces pues no le dieron mucha importancia, creyeron que de pronto la niña había comido algo que le había hecho daño y no le dieron importancia. Y muy importante, esta niña no tuvo un antecedente de trauma, es decir, esta niña en ningún momento se golpeó la cabeza ni le pasó ninguna cosa rara. Cuando la paciente llegó a la urgencia, tenía esta tensión arterial 137/97. Eso en una niña de 5 años es una tensión muy alta, ¿sí? Los niños a esa edad pueden tener tensiones en torno a los 70/40 o algo así. Entonces 137 es una tensión alta, elevada, entonces tengan ojo con eso. Primer dato importante, la tensión arterial está elevada. Tiene una frecuencia cardíaca de 92, ¿sí? Que bueno, para una niña pues es una frecuencia que podríamos definir como normal. Una frecuencia respiratoria de 32, que en una niña de 5 años también podemos decir que es más o menos normal, con una temperatura normal. Lo importante es que esta niña no tiene respuesta motora, es decir, cuando le decimos, oye, muévete, o la ponen a caminar, simplemente la niña no lo hace. Tampoco tiene respuesta verbal, ni tampoco tiene respuesta ocular al llamado, es decir, si uno le dice, por favor, abre los ojos, la niña no lo hace. Esto me ayuda a mí a definir algo que se llama la escala de coma de Glasgow. Glasgow como Glasgow, Escocia. ¿Okay? Entonces, tareita, que esto también se los voy a preguntar. ¿Cuál sería la escala de Glasgow de esta niña en este momento? ¿Ok? Queda esa tarea, escala de Glasgow para esta niña en este momento. Cuando le miraron las pupilas, pues las pupilas estaban isocóricas. ¿Qué quiere decir isocóricas? Iso quiere decir iguales y corios quiere decir pupilas. Entonces son pupilas que están del mismo tamaño y reactivas quiere decir que cuando las evalúan ustedes con el reflejo fotomotor o el reflejo consensual, las pupilitas se contraen. Y la niña pues no presentaba ningún signo externo de trauma. Entonces lo único llamativo en ese momento era que la paciente tenía una hipertensión arterial y tenía una disminución en su escala de Glasgow. Unos minutos después del ingreso, la paciente presenta una postura de rigidez en extensión. Recuerden que cuando el paciente tiene esa rigidez en extensión, ¿sí? Nosotros la llamamos descerebración. Decorticación es cuando los bracitos están flexionados y las piernas extendidas, pero ya cuando el paciente tiene los brazos y las piernas extendidas, se llama descerebración. Entonces podríamos llamarla postura de descerebración. Inmediatamente le aseguran vía aérea, es decir, hay que intubar a la paciente para poderle dar oxígeno para que no se nos vaya a morir por eso, porque la niña en ese momento no respira espontáneamente, y le inician manejo de hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana es un síndrome que se caracteriza por una triada clásica, es la triada de Cushing. Esa triada consiste en hipertensión arterial, bradicardia, que eso también lo hemos mencionado, y alteraciones respiratorias. Entonces, si ustedes se dan cuenta de esta tensión arterial, esto ya me estaba insinuando a mí que esta niña comenzaba a ser un síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, el manejo de hipertensión endocraniana se hace con algunas sustancias, elevar la cabeza, bueno, hay unas cosas que ustedes van a aprender cuando ya estén viendo la clínica. E inmediatamente, pues, a esta niña la pasan a TAC, ¿sí? Le hacen una tomografía en urgencias y esto es lo que nos encontramos. Entonces vamos a analizarla como lo hicimos con la otra. Entonces comencemos aquí. ¿Dónde estaremos? Entonces yo aquí veo que se ve la forma como del Mickey Mouse. Entonces yo sé que ese es un corte a nivel mesencefálico.
No se ven claramente, pero parece que se ven las cisternas a nivel mesencefálico. Por acá están las silvianas. Bueno, parece que aunque haya algún borramiento, no parece ser tan notorio, ¿sí? Aunque a mí sinceramente estos uncus ya me parece que están demasiado metiditos por acá. Y lo que llama la atención es que en vez de verse las cisternas negritas, las estamos viendo totalmente blancas. Y recuerden que la sangre, cuando es sangre fresca en un TAC, lo vamos a ver blanco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un ACV hemorrágico, pero no es exactamente lo mismo que veíamos antes, que eran hematomas, sino que ahora yo veo una hemorragia que está drenada a los ventrículos y a las cisternas. Y recuerden que las cisternas son parte del espacio subaracnoideo. Entonces, esta hemorragia la vamos a llamar una hemorragia subaracnoidea, en una paciente que ya comenzó a hacerme una herniación uncal, ¿sí? No se ven bien estas cisternas de acá. Entonces, aquí la descripción del cuadro o del TAC es una hemorragia intraventricular. Aquí tenemos ventrículos laterales, tercer ventrículo, ventrículos laterales. Entonces tengo sangre en los ventrículos laterales y en el tercer ventrículo. Por eso puedo decir que es una hemorragia intraventricular con dilatación de los ventrículos. ¿Sí? Acá se ven grandes. El tercer ventrículo se ve grande. Esto se ve grande. La presencia de postura de cerebración indica una herniación, seguramente me está haciendo una herniación uncal bilateral. Hay borramiento de las cisternas supracelares, ¿sí? No se ven tan claras y además hay sangre. Entonces esto me está indicando que hay una hemorragia subaracnoidea con disminución de la cisterna cuadrigémina, ¿sí? No se ven tan claras como las veíamos antes. Y una herniación uncal bilateral o una posible herniación transtentorial. Entonces es una niña que se nos está herniando. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer con esta niña? Correrle, hay que buscar solucionar ese problema. Le hacen una descompresión quirúrgica de los ventrículos. ¿Qué es lo que hacen? Entonces muy sencillito, a esta niña le ponen un catéter, ¿sí? Le abren el cráneo, le ponen un catéter que va a comenzar a sacarme todo este líquido y esta sangre de los ventrículos. ¿Sí? Eso disminuye la presión endocraniana. ¿Sí? ¿Por qué se produce presión endocraniana? Porque esta sangre se coagula y me tapa los forámenes, me tapa el foramen de Monro, me tapa el acueducto. Entonces toca descomprimir esos ventrículos. Le dan manejo con un diurético que es manitol, es un diurético osmótico, es decir, es una sustancia que ponemos y lo que hace es capturar agua, ¿sí? al torrente sanguíneo. Y como tenemos un edema cerebral, pues esto lo que hace es quitarnos todo ese líquido que está en el intersticio cerebral y nos lo permite eliminar. Entonces es un diurético osmótico que se utiliza en los casos de problemas de este tipo. Y finalmente la paciente, como se maneja de forma rápida, se recupera sin ningún déficit neurológico. Entonces le ponen este catéter, le drenan eso, se resuelve la hernia y la paciente se recupera en su estado, pues en su estado neurológico. Pero entonces queda la pregunta, ¿por qué hizo esa hemorragia? Resulta que después le hacen algunos estudios ya con todo esto controlado y se dan cuenta que la paciente tiene algo que se llama una malformación arteriovenosa, que también ya la mencionamos cuando hablamos de los vasos. Entonces es una malformación arteriovenosa en un plexo coroideo, la quitan neuroquirúrgicamente y la paciente se recupera. Entonces, para que vean la importancia de la clínica y la importancia de poder diagnosticar a estos pacientes de forma rápida. Entonces, aquí hay un resumencito de lo que pasa con las hemorragias intraparenquimatosas. ¿Sí? Podemos tener hemorragias que están dentro del parénquima y solo me afectan el parénquima. Si siguen creciendo, pueden llegar a drenar a los ventrículos y producirme algo parecido. Y ya cuando drenan a los ventrículos, esa sangre puede llegar a los forámenes de Lusca de Magendie y terminar drenando al espacio subaracnoideo, que era lo que estábamos viendo en esta paciente. Bueno, y entonces aquí vamos a repasar un poquitico las imágenes. Se las voy a ir pasando, yo no les voy a comentar qué es lo que se ve ahí, ustedes me van diciendo, ustedes en sus casas van mirando y van mirando y van escribiendo para ustedes mismos qué es lo que creen que están viendo. Entonces, primera imagen. Segunda imagen, ¿qué tipo de hematoma es? ¿Comprime o no comprime? Tercera imagen, ¿sí? Esta quizá les dé un poquito más de problemas. Tengan presente que aquí estoy en el parénquima, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de hemorragia es?
Y es muy importante definir si esa hemorragia me está afectando los ventrículos o no, si hay drenaje de esta sangre al ventrículo, si hay compresión, etcétera. Muy bien, ahora hablemos un poquitico de los ictus isquémicos o de los ACVs isquémicos. Entonces aquí son muy importantes los síndromes vasculares por obstrucción de arterias específicas. Entonces los ictus isquémicos los podemos clasificar en dos grandes grupos. Los que ocurren por encima del tronco del encéfalo, que están ocurriendo por ejemplo aquí en la cápsula interna, o ocurren directamente en el telencéfalo, ¿sí? Y los que ocurren por debajo, ¿sí?, del tronco del encéfalo, o en el tronco del encéfalo mejor. Entonces los que ocurren por encima los vamos a llamar así, supratronculares. Supra encima de, tronculares del tronco del encéfalo. Entonces ACV supratronculares. Y los que ocurren a nivel del tronco del encéfalo, ¿sí?, en este caso, por ejemplo, si ocurrieran aquí en esta zona, los vamos a llamar tronculares. ¿Cómo puedo diferenciar yo una ACV supratroncular de una ACV troncular? Lo hago por la clínica del paciente. Entonces, ojo con esto. Si la lesión ocurre por encima del tronco del encéfalo, resulta que tanto las fibras corticonucleares, que son las que me van a dar la inervación para los pares craneanos, no se han decusado. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí tengo quinto par. Estas fibras motoras se decusan en el tronco del encéfalo y se van al núcleo del quinto par. Estas fibras no se han decusado. Y las fibras córtico-espinales, que son estas que vienen en azul, tampoco se han decusado, ¿sí? Tengo unas fibras que van para el brazo y otras que van para la pierna, en este esquema. Estas se decusan ¿en dónde? En la decusación de las pirámides. Conclusión. Si yo lesiono, por ejemplo, la cápsula interna, tanto las fibras de los pares craneanos como las fibras del fascículo córtico-espinal no se han decusado, y estas fibras se decusan un poco más caudales, por lo tanto lo que voy a ver es una pérdida del funcionamiento de los pares motores del lado contralateral y una pérdida del funcionamiento del sistema motor del hemicuerpo contralateral. Entonces voy a tener un tipo clínico de paciente en el que voy a tener una parálisis de pares craneanos ipsilaterales, del lado contralateral a la lesión, tanto en la cara como en el hemicuerpo. Entonces tengo algo que se llama una hemiparesia directa. ¿Por qué directa? Porque me está afectando también los pares craneanos del mismo lado. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene par craneano de un lado y hemiplegia del mismo lado, tengo que pensar que la lesión está por encima del tronco del encéfalo. Es una lesión supratroncular. Estas hemiplegias directas, ¿sí?, ocurren porque estoy lesionando el fascículo corticonuclear y el fascículo corticoespinal, que se van a decusar más adelante, ¿sí? Entonces estas lesiones supratronculares pueden ocurrirme a nivel de la cápsula interna, directamente a nivel de las radiaciones de la corona radiada aquí del telencéfalo, ¿sí?, de las radiaciones telencefálicas, o a nivel diencefálico, ¿ok? Entonces voy a tener lesiones que están por encima del tronco del encéfalo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una lesión a nivel del tronco? Entonces la lesión es acá. Entonces imagínense que yo tengo una lesión en este lado, por ejemplo, aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que me está afectando el fascículo corticoespinal. Y recuerden que en el tronco este fascículo todavía no se ha decusado, se decusa más caudal en la decusación de las pirámides. Entonces la lesión del fascículo córticoespinal me va a producir una hemiplegia del lado contralateral, ¿sí? Entonces sigue siendo lo mismo que pasaba acá arriba, aquí es lo mismo. Entonces lesión en el tronco del encéfalo me produce una hemiplegia contralateral. Pero realmente lo que me afecta a nivel del tronco del encéfalo ya no es la decusación, sino son las segundas neuronas, ¿sí?, que sería esta parte de aquí. Y estas segundas neuronas ya se han decusado, ya han hecho toda la vuelta antes y salen para el mismo lado. Por lo tanto, si yo tengo una lesión, por ejemplo acá, lo que voy a tener es una hemiplegia contralateral con una parálisis del par craneano del mismo lado. Entonces quizás si lo vemos acá va a quedar un poco más claro. Imagínense la lesión aquí. Estamos aquí en el puente, ¿sí?, en el puente caudal. Aquí estamos viendo el núcleo del séptimo que forma la rodilla del facial y sale hacia adelante. Bueno, esto ya lo conocen ustedes. Si yo tengo una lesión en esta parte, en la parte anterior del puente, que me afecte tanto el fascículo corticoespinal como estas fibras del séptimo par craneano,
del nervio facial, ¿qué voy a tener? La afectación del fascículo corticoespinal me va a producir una hemiplegia contralateral, que es lo que estamos viendo aquí. Pero las fibras del séptimo, que ya se han decusado, ¿sí? Las de la neurona superior ya se han decusado y estas son las segundas neuronas. Entonces lo que vemos es que esta segunda neurona hace su trayecto y queda interrumpido por el área isquémica acá. Por lo tanto, el paciente va a tener una parálisis facial del mismo lado de la lesión. Entonces es lo que estamos viendo aquí. Entonces, parálisis de un lado y hemiplegia del lado contralateral. A esto lo llamamos nosotros hemiplegia cruzada y me está indicando que yo tengo una lesión troncular. Entonces, en resumen, parálisis del par craneano de un lado y hemiplegia del mismo lado, las lesiones son por encima del tronco del encéfalo. Parálisis del par craneano de un lado y hemiplegia del lado contralateral, las lesiones son a nivel del tronco del encéfalo. Así de fácil. ¿Qué lugar o cómo voy a poder identificar el lugar donde tengo la lesión? Lo tengo que identificar por el par craneano afectado. Si es el séptimo, pues ya saben ustedes que el séptimo sale del surco bulboprotuberancial y que sus núcleos están realmente en la parte caudal del puente. Entonces yo tengo que pensar que la lesión está por ahí en la parte caudal del puente. Si yo tengo una lesión del tercero, ¿sí? Que sigue este esquema, tercero de un lado y hemiplegia contralateral, que es el Weber, ¿se acuerdan? Entonces tengo que pensar que la lesión es a nivel mesencefálico. Si lo que yo tengo es una parálisis de la lengua de un lado y una hemiplegia del lado contralateral, pues tengo que pensar que la lesión es a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, lesiones de este tipo que hacen este patrón de parálisis de pares craneanos de un lado con hemiplegia del lado contralateral se llaman hemiplegias cruzadas y me están indicando que la afección es a nivel del tronco, por lo tanto son lesiones tronculares que pueden ser a nivel mesencefálico, a nivel pontino o a nivel vulvar. En la médula, pues es muy importante reconocer que dependiendo del lugar donde yo tenga lesionada la médula, voy a tener un nivel, ¿sí? Un nivel medular. Si por ejemplo es a nivel de TD10, ustedes ya saben que el dermatoma que se afecta, pues es el del ombligo, entonces voy a tener pérdida de la sensibilidad o del movimiento de ahí para abajo. Y esos síndromes medulares ustedes ya los conocen, ¿sí? Y tienen que ver pues dependiendo del tipo de lesión que yo tenga a nivel medular. Si es una hemisección o si yo tengo una lesión central, etcétera. Vamos a recuperar un poquito de información, ¿sí? Y vamos a mirar cómo es la irrigación de cada una de estas zonas. Entonces comencemos con la médula. Entonces recuerden que la médula tiene dos arterias importantes que son las arterias espinales. Tenemos una arteria espinal anterior única y tenemos dos arterias espinales posteriores que van a estar más o menos ubicadas a la altura del surco lateral posterior, que es este. También habíamos mencionado que había unas arterias adicionales que son las arterias medulares o las arterias segmentarias, ¿sí? Que vienen aquí y me forman una especie de corona vascular, que es esto que estamos viendo acá, que son una serie de anastomosis entre todas estas arterias que hacen muy redundante toda la irrigación de la médula. Entonces vemos que la arteria espinal anterior pues se une con estas arterias medulares, también por acá, y a su vez también con la arteria espinal posterior y me forman este anillo vascular. Esto también seguimos viéndolo pues en el lado contralateral, ¿no? Eso hace que los accidentes cerebrovasculares en el nivel de la médula sean bastante más raros, sobre todo los isquémicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tapo, por ejemplo, esta arteria, digamos por acá, es posible que la sangre me llegue por el otro lado, ¿sí? Entonces no voy a tener lesiones tan puntuales y tan comunes como las que puedo ver en niveles más rostrales. Esta es la irrigación del bulbo y en el bulbo vamos a tener tres arterias fundamentalmente. Por un lado vamos a tener la arteria espinal anterior, que es esta, que se va a encargar de toda la zona medial, ¿sí? Territorio de la espinal anterior, zona medial, que sería todo esto, y eso me está afectando a mí, fascículo córtico espinal, lemnisco medio, tectobulbo espinal, fascículo longitudinal medial, y los núcleos de los pares craneanos que son de las columnas más mediales, que son la motora somática general y la motora visceral general. Entonces, tengo este territorio que es el de la arteria espinal anterior que se encarga de toda la zona medial. Lesiones de esta arteria me van a producir pérdida de la propiocepción y hemiplegia.
En la arteria vertebral, sobre todo en los niveles más caudales, se va a encargar de este segmento de aquí. Clínicamente son un poquito más difíciles de distinguir, me afectan sobre todo, son las olivas, entonces pueden producir un poquito de incoordinación. Pero este territorio sí es muy importante, es el territorio de la pica, de la arteria cerebelosa posterior inferior, que va a ser toda la parte lateral. Entonces esta parte lateral me va a afectar, por ejemplo, el trigémino, me va a afectar el sistema anterolateral, me puede afectar en este caso las fibras del núcleo grácil cuneiforme, entonces me pueden producir alteraciones aquí. Entonces, ojo con esto es una regla, ¿sí? Que les va a ayudar de pronto a reconocer estos síndromes cuando estén viendo pacientes. Si yo tengo afectación del trigémino o de la sensibilidad superficial, tengo que pensar que la lesión es lateral. Entonces, si es a nivel del bulbo, pues voy a tener una afectación de la pica. Si yo tengo lesiones que me afectan el fascículo corticoespinal, es decir, lesiones que producen hemiplegia, con afectación de pares mediales del motor somático general, que son hipogloso, sexto, tercero y cuarto, tengo que pensar que las lesiones son mediales. En el caso del bulbo, afectación de la arteria espinal anterior. Entonces, recuerden, sensibilidad superficial, lesiones laterales. Trigémino, lesiones laterales. Lemnisco medio, lesiones mediales. Fascículo corticoespinal, lesiones mediales. Núcleos mediales, lesiones mediales. Este ya es un poquitico más arriba, pues aquí tenemos más o menos la misma disposición. Entonces tenemos arteria espinal anterior para la parte medial, pica para toda la parte lateral y sigue siendo más o menos la misma disposición. Lo mismo un poquito más arriba, ¿sí? Y aquí ya estamos llegando pues a la parte más, aquí ya estamos llegando directamente al puente. Recuerden que en el puente vamos a tener la principal arteria del puente, es la basilar, que va a tener tres tipos diferentes de ramas. Las paramedianas, las circunferenciales cortas y las circunferenciales largas, que serían el equivalente a estas tres que están viendo acá. Entonces, la arteria espinal anterior, que se encarga de la línea media, tiene su equivalencia en las paramedianas. Entonces, las paramedianas se van a encargar de toda la parte de la línea media, de la parte medial. Las circunferenciales cortas se van a encargar de esta zona. Entonces me pueden afectar, por ejemplo, fascículo sistema anterolateral, o me pueden afectar en este caso, por ejemplo, el facial. Y las circunferenciales largas se van a parecer mucho a lo que hacía la pica a nivel del bulbo. Entonces vamos a tener toda la afectación de la parte lateral. Entonces me va a afectar pedúnculo cerebeloso inferior, me va a afectar núcleos vestibulares, me va a afectar trigémino, etc. Esto es a nivel del mesencéfalo. Entonces recuerden que en el mesencéfalo lo que tenemos acá importante son las dos ramas terminales, que son las arterias cerebelosas posteriores, que son estas, y de ahí pues vamos a tener unas arterias perforantes, que son estas, que van a encargarse también de la zona medial, todo esto de aquí, estas perforantes de aquí que se van a encargar de esta zona un poquito más lateral, ¿sí? Como la parte medial del pedúnculo, y estas arterias que estamos viendo acá, que se llaman las arterias cuadrigéminas, que son estas que vienen acá, cuadrigéminas, se encargarán de la parte de los tubérculos cuadrigéminos, serán la parte posterior y un poquito lateral. También estos tubérculos cuadrigéminos están irrigados por las arterias cerebelosas superiores, que son estas, recuerden que salen un poquito más abajo de la basilar, cerebelosa superior, y también me pueden irrigar la parte de los tubérculos cuadrigéminos. Pero así en resumen, estas perforantes que salen de la cerebelosa posterior, de la cerebral posterior, perdón, para la parte medial y para la parte más medial del pedúnculo cerebral. Pedúnculo lateral está irrigado por las arterias cuadrigéminas, toda la parte lateral, que sería esta, y la parte de los tubérculos cuadrigéminos también está irrigada por las arterias cerebelosas superiores, que son estas de acá. Esto es un esquema del polígono de Willis, que ya para ustedes tiene que ser conocido. Tenemos la arteria carótida, arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, comunicante anterior, la arteria cerebral anterior del lado contralateral, la carótida. Esta que se llama la arteria coroidea anterior, que está por acá.
esta que estamos viendo aquí corresponde a la arteria comunicante posterior que me comunica la carótida con la cerebral posterior, es decir, me comunica la circulación anterior, vamos a llamarla así, que es el que deriva del sistema de la carótida interna, de la circulación posterior, que es el que deriva de la arteria del sistema vertebrovascular. Entonces, cerebral posterior, la otra carótida, y aquí estamos viendo pues algunas arterias importantes que mencionamos de forma muy general, que son estas arterias, que son las arterias tálamo geniculadas, que me van a dar la irrigación de una parte del tálamo. Recuerden que de este polígono de Willis salen unas arterias pequeñas perforantes que hablábamos o que mencionábamos como grupos, entonces grupo anteromedial, grupo anterolateral, grupo posterolateral, grupo posteromedial, que se van a encargar de darme toda la irrigación de esta zona que correspondería pues al hipotálamo. Aquí estamos viendo pues la irrigación del tálamo. Ya mencionamos una arteria que era esta, la tálamo geniculada, que viene por aquí, se va a encargar de esta zona del tálamo. Entonces por acá la estamos viendo, arteria tálamo geniculada, que es esta, se va a encargar de la parte posterior del tálamo. Y tenemos otra arteria que también sale de estas arterias, de las arterias cerebrales posteriores, que es esta arteria, que es la arteria tálamo perforante, que se va a encargar de la parte anterior. Entonces aquí lo están viendo. En rojito, tálamo perforante, y punteadito, tálamo geniculadas, ¿sí? La cápsula interna va a estar irrigada por varias arterias, ¿sí? Por ejemplo, estas que me están representando, estas X, corresponden a esta arteria que veíamos acá, que era la arteria coroidea anterior. Entonces, parte de la cápsula interna está irrigada por esta arteria. La arteria que mostramos aquí, que es la arteria coroidea anterior. Entonces, esta es X, arteria coroidea anterior. También está irrigada por esta zona, por estas arterias que están representadas, este territorio, por estas líneas horizontales, que son las lentículo-estriadas. Vamos a devolvernos un poquitico, bueno, por acá no se ven, pero estas son ramas de la arteria cerebral media, son unas arterias que salen por aquí, ¿sí? Y van a encargarse pues de toda esta zona, ¿ok? Lentículo-estriadas por el núcleo lenticular y el estriado, que es una estructura que se forma de la cabeza del caudado con el núcleo lenticular. Entonces, lenticuloestriadas. La parte de la cabeza del caudado, que es esta zona que tiene estas rayitas ahora verticales, corresponden a las arterias estriadas medias, que no las mencionamos, pero bueno, tampoco les vamos a dar mucha importancia. Las que me interesan en este momento son tálamo perforantes para la parte anterior del tálamo, tálamo geniculadas para la parte posterior del tálamo, y recuerden el nombre es muy diciente, núcleos o cuerpos geniculados aquí atrás, ¿sí? Entonces la parte posterior del tálamo está irrigada por las tálamo geniculadas, la cápsula interna está irrigada por las arterias coroideas anteriores y por las lenticuloestriadas, y la cabeza del caudado está irrigada por unas arterias que se llaman las arterias estriadas mediales. Entonces aquí lo están viendo un poquito mejor, miren. Arteria coroidea anterior, vamos a mirarlo aquí, esta de acá, que se va con esta cintilla del tracto óptico. Entonces aquí va el tracto óptico, pero deja ramitas que me van a llegar hasta la cápsula interna. Recuerden que la cápsula interna viene por acá. Entonces deja ramitas para la cápsula interna y para el globo pálido. Arteria coroidea anterior. Aquí vemos lo mismo. Esta arteria es muy importante porque también me va a dar la irrigación de estas estructuras que son los hipocampos. Y recuerden que habíamos dicho que los hipocampos son importantes para toda la formación de los recuerdos. Entonces el hipocampo es importante en eso. Si yo tengo lesiones de la arteria coroidea, me puede afectar el hipocampo y eso puede producir problemas en la memoria. A nivel del cerebelo, pues ya saben ustedes, tenemos tres arterias importantes. La arteria cerebelosa posterior inferior o pica, ¿sí? Posterior inferior, el nombre es muy diciente, parte inferior y posterior. La arteria cerebelosa anterior inferior, que va a ser la parte inferior y anterior, y la arteria cerebelosa superior, que se va a encargar de toda la parte superior del cerebelo. Entonces aquí vemos los territorios. Esta parte de aquí, que es la parte superior, pues es la arteria cerebelosa superior, arteria cerebelosa posterior inferior, toda la parte posterior, y arteria cerebelosa anterior inferior, pues toda la parte anterior e inferior del cerebelo. Entonces los nombres son bastante dicientes y bastante claros.
Y a nivel del telencéfalo, recuerden que tenemos tres arterias grandes principales. La arteria cerebral anterior, que es rama de la arteria carótida interna, se va a encargar de toda la parte medial y parte de la parte lateral de los lóbulos frontales y parietales. La arteria cerebral media, que va a salir por la fisura lateral y se va a encargar de toda la parte lateral, tanto de los lóbulos frontales como parietales, como parte de los occipitales y parte de los lóbulos temporales, todo por la cara lateral. Y la arteria cerebral posterior, que es esta, que se va a encargar de la cara medial de los lóbulos occipitales, de los lóbulos temporales y también en parte de la cara lateral. Y aquí sobre todo de la parte de los lóbulos occipitales. Esta arteria es muy importante porque es la que le da la mayor cantidad de irrigación a los lóbulos occipitales. Muy bien. Entonces ya hemos mencionado, esto es un recuento muy rápido porque como ustedes ya saben tenemos una clase específicamente para eso. De todas formas, aquel que tenga dudas pues puede consultarme o puede dejar sus dudas en la plataforma o lo puede hacer en clase. Recuerden que teníamos unos síndromes medulares que también los estudiamos y había una lectura de ello, que son estos: síndrome de los cordones posteriores o síndrome tabético, que me afecta los cordones posteriores, ¿sí? Esto puede ocurrir cuando tengo lesiones de las arterias espinales posteriores, ¿sí? Pero como les digo, son raras porque estas arterias tienen una irrigación muy redundante, tienen esta corona vascular. Tenemos el síndrome de sección completa, que es cuando yo tengo, por ejemplo, un trauma que me secciona la médula. A nivel vascular es muy difícil encontrar lesiones vasculares que me afecten toda la médula por lo mismo que les he dicho. Hemisecciones medulares o síndrome de Brown-Séquard, que también ustedes ya conocen. Síndromes siringomiélicos, cuando tengo lesiones medulares centrales, ¿sí? Síndrome de la columna posterior, que viene siendo el mismo tabético, se llama tabético porque el tabes dorsal es la neurosífilis terciaria. Entonces una de las cosas que produce esta neurosífilis es la lesión de los cordones posteriores. Y aquí tenemos un síndrome vascular que es el síndrome de la arteria espinal anterior. Entonces cuando tengo una lesión de la arteria espinal anterior me puede afectar toda la parte anterior de la médula. Entonces me va a afectar el sistema anterolateral, me puede afectar las astas anteriores y ustedes pues ya más o menos pueden inferir qué pasa con esto. Los síndromes del tronco del encéfalo también los vamos a mencionar muy rápidamente. Entonces a nivel del bulbo vamos a dividirlos en dos grandes grupos: los síndromes vulvares mediales y los síndromes vulvares laterales. Recuerden que cuando tengo lesiones a nivel del bulbo, las lesiones, la clínica de estos pacientes es una hemiplegia alterna, es decir, tienen parálisis de un lado con déficit del par craneano del lado contrario. Entonces siempre que encuentren ese patrón, recuerden que son lesiones a nivel del tronco del encéfalo. Tenemos que recordar que a nivel del bulbo pues vamos a tener el fascículo corticoespinal descendiendo por la parte anterior del bulbo en las pirámides. Entonces si yo tengo lesiones mediales me va a afectar este fascículo. Voy a tener algunas neuronas, ¿sí? Algunas segundas neuronas de pares motores, como por ejemplo el hipogloso. Entonces el hipogloso manda sus neuronitas, aquí las vemos. Y recuerden que el hipogloso pues sale por el surco preolivar. Entonces si yo tengo lesiones mediales me va a afectar fascículo corticoespinal, me va a afectar las segundas neuronas del hipogloso y me va a producir una hemiplegia alterna porque tengo parálisis del hipogloso de un lado y hemiplegia del lado contralateral. Eso en el caso de los síndromes mediales. ¿Cómo sé yo que la lesión es vulvar? Por los pares craneanos que me están afectando. Si tengo pares del bulbo, tiene que ser una lesión vulvar. ¿Cuáles son los pares del bulbo? Noveno, décimo, undécimo y duodécimo. Entonces, si tengo una parálisis del hipogloso, no hay duda, la lesión es vulvar. Si tengo una parálisis, por ejemplo, del trapecio o del esternocleidomastoideo, pues tengo que pensar que la lesión es vulvar. Si tengo problemas de deglución o si tengo problemas, por ejemplo, de disfonía o que el paciente es incapaz de tragar los alimentos, tengo que pensar que la lesión es vulvar. Entonces el par craneano me va a definir el lugar, ¿ok? Recuerden, si la lesión a nivel del bulbo me está afectando la sensibilidad de la cabeza o me está afectando la sensibilidad superficial, tengo que pensar que la lesión es lateral. Entonces, pónganse a pensar esto. Tenemos un paciente que tiene un problema para la deglución, tiene una disfonía,
¿sí? El paciente tiene inconvenientes para deglutir. Cuando ustedes le miran el noveno, se dan cuenta que el velo del paladar solamente se sube por un lado, el otro está paralizado, ¿sí? Y cuando ustedes examinan a su paciente, le encuentran hemipléjico, digamos, que puede ocurrir, eh, y le encuentran sobre todo una pérdida de la sensibilidad superficial. Tienen ustedes que sospechar que la lesión es lateral. Entonces, pues aquí vemos ejemplos de lesiones laterales y recuerden que cuando son laterales tenemos que pensar que la lesión es de la pica, de la arteria cerebelosa inferior. Si ya tengo un paciente que tiene una hemiplegia, que tiene afectación de los pares craneanos mediales, ¿sí? Tengo que pensar que la lesión es medial. Entonces, si tengo hipogloso afectado, tengo que pensar que es medial, porque el hipogloso, el núcleo del hipogloso es un núcleo medial. Lo mismo me va a pasar con el núcleo del sexto, lo mismo me va a pasar con el núcleo del tercero, lo mismo me va a pasar con el núcleo del cuarto. Entonces, en el caso del bulbo, si yo tengo lesión del hipogloso y tengo fascículo corticoespinal afectado, tengo que pensar que la lesión es medial. Y estas lesiones también me van a afectar el lemnisco medio, entonces no voy a tener pérdida de la sensibilidad superficial como pasaba en los síndromes laterales, sino voy a tener pérdida de la sensibilidad profunda. Entonces recapitulemos. Si tengo un paciente que tiene afectación de la sensibilidad de la cabeza, afectación de la sensibilidad superficial, problemas de los núcleos de los pares craneanos bajos del bulbo, noveno, décimo y 11, por ejemplo, problemas para la deglución, por afectación del núcleo ambiguo, problemas, por ejemplo, en el núcleo solitario de sensibilidad del gusto, de sensibilidad visceral, ¿sí? Que tenga, por ejemplo, vértigo porque le está afectando los núcleos vestibulares, tengo que pensar que la lesión es lateral. Y como es lateral, pues tengo que asumir que es una lesión por afectación de la pica. En cambio, si yo tengo una lesión que me afecta el fascículo corticoespinal y me produce una hemiplegia, tengo afectación del hipogloso, que es es un núcleo que es medial, y me está afectando el lemnisco, por lo tanto voy a encontrar una pérdida de la sensibilidad profunda, tengo que pensar que la lesión es medial. Y cuando son mediales, mi principal sospechoso es la arteria espinal anterior. Entonces, lateral, pica y todas estas afecciones que habíamos estudiado varias veces, medial, espinal anterior y todas esas afecciones que les acabo de mencionar. Entonces aquí tenemos pues los hallazgos clínicos que encontramos en un paciente que tiene un síndrome vulvar lateral. Entonces va a tener pérdida de la sensibilidad de la cara. ¿Por qué? Por afectación del trigémino. Hipoalgesia o hipoestesia del hemicuerpo contralateral. Recuerden que hipoalgesia es la incapacidad para sentir dolor e hipoestesia pues es la pérdida de la sensibilidad superficial, que esto ocurre por afectación del sistema anterolateral. Vamos a tener parálisis de pares craneanos bajos, es decir, noveno, décimo y undécimo. Entonces el paciente puede tener ronquera, ¿sí? Disfagia, no va a poder tragar con facilidad, puede tener parálisis del trapecio, del esternocleidomastoideo. Va a tener síndrome de Horner, que también lo estudiamos cuando vimos el bulbo, ¿sí? Que es por afectación de las vías simpáticas. Entonces vamos a tener un ojo con la pupila contraída, que se llama miosis, el párpado caído, que se llama ptosis, y el ojito se va a ver más hundido, que se llama noftalos. Vamos a tener náuseas, vamos a tener vómito, vamos a tener vértigo, náuseas y vómito también porque aquí está el centro del vómito, recuerden. El vértigo porque por acá tenemos los núcleos vestibulares. Y vamos a tener pérdida del gusto porque estamos afectando el solitario y su tracto. Eso sería en el caso de los vulvares laterales. Entonces, si ustedes saben la anatomía del bulbo, pues van a poder inferir esto bastante fácil. Y lo importante es que estos síndromes vulvares laterales son por afectación de la arteria cerebelosa inferior. Por otra parte tenemos el síndrome vulvar medial, que es de la arteria espinal anterior, y entonces voy a tener afectación de los movimientos de la lengua, porque estoy afectando el hipogloso. Voy a tener pérdida de la sensibilidad profunda del hemicuerpo contralateral, porque estoy afectando el lemnisco medio. Y voy a tener una hemiplegia, ¿sí? Contralateral, que en este caso me respeta la cara, porque recuerden que todo lo de la cara tiene que estar un poco más arriba, que es el facial y todo esto. Entonces voy a tener afectación del fascículo corticoespinal que va por las pirámides. Entonces, pérdida del funcionamiento del hipogloso con hemiplegia y pérdida de la sensibilidad profunda
síndrome medial. Entonces, como regla más o menos general, hemiplegia, pérdida de sensibilidad profunda, piensen que el síndrome es medial. No hay hemiplegia, pero tengo pérdida de la sensibilidad superficial, tengo afectación del trigémino, tienen que pensar que la lesión es lateral. Y aquí no importa el nivel se los va a definir el par craneano que tenga afectado el paciente. También en el síndrome vulvar medial podemos encontrar esto que se llama un nystagmus upbeat, que es un nystagmus que ocurre que cuando el paciente mira hacia arriba. Aquí lo vamos a mostrar a ver si esto funciona. Entonces, si se dan cuenta, este ojito está moviéndose para arriba, ¿sí? Cuando tengan este tipo de pacientes y si los llegan a tener, tienen que pensar que si yo tengo un nystagmus que va hacia arriba, tengo que pensar que la lesión es a nivel del bulbo. ¿Exactamente a nivel de quién? Del fascículo longitudinal medial, porque además miren lo que pasa. Un ojito va por un lado y el otro ojito va por el otro. Entonces tengo una incomunicación del control de los ojos y me producen este nystagmus tan característico que se llama así, nystagmus upbeat. A nivel pontino, pues es en esencia más o menos lo mismo. Si yo tengo lesiones laterales voy a tener algo muy parecido que lo que estaba viendo a nivel del bulbo, solo que aquí ya no voy a tener afectación del ambiguo, sino del facial, entonces voy a tener un paciente que va a tener una parálisis facial, pero va a seguir teniendo problemas vestibulares, va a tener pérdida de la sensibilidad superficial por el sistema anterolateral, pérdida de la sensibilidad de la cabeza. La diferencia es el par craneano. Y en el caso de los mediales, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Voy a tener pérdida del movimiento del hemicuerpo contralateral porque estoy afectando el fascículo corticoespinal, que recuerden que a nivel del bulbo sigue yendo anterior, pero además va por la porción basilar del puente. Voy a tener afectación del lemnisco medio, específicamente cuando son caudales, puede afectar todo el lemnisco medio, pero ya cuando son más rostrales, recuerden que el lemnisco medio se hace más horizontal, entonces me puede afectar sobre todo la extremidad superior. Y me van a afectar los pares mediales, entonces en este caso me pueden afectar el sexto par craneano, en el caso del puente caudal. También en el puente puede ocurrir que una lesión de estas, ¿sí? Por ejemplo una lesión muy grande, suele ocurrir cuando, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen hiponatremia, es decir, tienen el sodio bajo y nosotros le damos el sodio muy rápido, comienza a producirse una pérdida de todos los axones del puente. Entonces el paciente va a perder toda la movilidad de los pares craneanos relacionados con el puente. Entonces van a tener tetraparesia, es decir, se van a afectar los dos fascículos corticoespinales. Va a tener afectación de los fascículos corticovulvares, que eran las fibras que iban viajando por el tronco del encéfalo para llegar hasta los núcleos, por ejemplo, de ambiguo y esto. Entonces el paciente va a tener afonía y va a tener problemas para deglutir. Va a tener alteración de los movimientos del sexto par craneano, ¿sí? Pero no les afecta el tercero, porque recuerden que el tercero es mesencefálico. Entonces este paciente va a tener una lesión muy grande a nivel del puente. Es como si le hubieran cortado el puente, entonces este paciente se queda sin poder mover, no puede hablar, no puede deglutir, no puede respirar porque también se afecta parte de los pares craneanos bajos. Pero el paciente puede mover los ojos de arriba hacia abajo y puede parpadear. Y este síndrome lo llamamos nosotros síndrome de enclaustramiento, ¿sí? ¿Cómo es la forma más fácil de producirlo? Como les digo, una reposición de sodio muy rápida en pacientes hiponatrémicos. Este ya lo mencionamos, el pontino lateral es muy parecido al vulvar lateral, solo que aquí estamos afectando sobre todo el núcleo del facial. Y a nivel mesencefálico ya los mencionamos antes, que es el síndrome de Weber, el síndrome de Benedict y el síndrome de Clot, que ustedes ya los conocen y son unos duchos en eso. Hay un síndrome también, vamos a mencionarlo muy rápido, que es el síndrome TOP de la arteria basilar, es la parte superior de la basilar. Entonces miren lo que me va a afectar el mesencéfalo, me va a afectar las arterias cerebrales posteriores, me va a afectar las arterias cerebelosas también. Entonces todo esto que estamos viendo aquí son lesiones que ocurren por afectación de todas las estructuras irrigadas por estas arterias. Hay algunas cosas que creo que vamos a resaltar, que por ejemplo son estas alteraciones del comportamiento
agitación, alteraciones de ritmo, sueño, vigilia, porque me están afectando en parte también algunas de esas arterias que veíamos que me están irrigando el tálamo, ¿sí? Las talamogeniculadas, las talamoperforantes, entonces me están afectando a nivel diencefálico. Entonces, si se dan cuenta, pues este síndrome de TOP de la basilar es un síndrome que está muy lleno de cosas, ¿vale? Afortunadamente no son frecuentes, pero pueden llegar a encontrarse con un paciente de estos en algún momento en su vida. Y ya los síndromes corticales, ¿sí? Pues dependen de las arterias que estén afectadas. En el caso, por ejemplo, de las arterias de la circulación anterior, es decir, aquellas que derivan de las carótidas, podemos encontrarnos con alteraciones de la cerebral media y alteraciones de la cerebral anterior. En el caso de las arterias cerebrales medias, va a depender si la afectación es del hemisferio dominante o no lo es. Entonces, ¿cuál es el hemisferio dominante? Si uno es diestro, si uno escribe con la derecha, el hemisferio dominante va a ser el lado izquierdo. Entonces, si yo tengo un ictus de la arteria cerebral media izquierda, lo importante es que voy a tener una alteración del lenguaje. El paciente va a ser incapaz de producir lenguaje. Y eso nosotros lo llamamos afasia. Entonces, es un paciente que tiene una afasia. ¿Por qué? Que aquí tenemos la cerebral media, por acá está el área de Broca, por acá está el área de Wernicke, entonces puede tener afectación de esas áreas y el paciente no va a poder hablar. Y lo importante es que esa área de Broca y esa área de Wernicke solamente las voy a tener en el hemisferio dominante. Entonces, si esto ocurriera en el lado no dominante, el paciente va a poder hablar. El paciente va a tener desviación de la mirada a la izquierda porque aquí tengo los centros de control ocular, ¿sí? No están dentro de la corteza motora primaria, sino están un poco más anteriores, y eso hace que se desvíe la memoria, la mirada hacia el lado de la lesión, hacia el lado izquierdo. Vamos a tener hemianopsia derecha. Hemianopsia, esto lo vamos a estudiar después, no se preocupen, que es la disminución de la visión en el campo visual derecho. Eso tiene que ver sobre todo por la pérdida de las radiaciones visuales. Pero esto lo vamos a dejar por ahora porque lo vamos a estudiar cuando veamos el sistema visual. Y hay algunas cosas un poco más extrañas. En mi atención derecha es cuando yo le pongo a un paciente, por ejemplo, dos objetos al frente. Para el paciente no existe el que está al lado derecho, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les pongo a los pacientes un reloj, el paciente solamente va a ver el lado izquierdo del reloj, el lado derecho no existe para él. Hemiparesia, porque obviamente estoy alterando pues, el giro precentral, la corteza motora primaria, entonces voy a tener una hemiparesia del lado contralateral, en este caso del derecho. Hipoestesia por afectación de la corteza somatosensorial y también de las radiaciones telencefálicas. Y vamos a tener algo que se llama Babinski, que no se preocupen que eso lo vamos a estudiar después. Pero entonces, en resumen, ¿qué voy a tener en este paciente? Voy a tener afectaciones del habla. Entonces, si tienen un paciente que tiene una hemiplegia, ¿sí?, con una afectación del habla, tienen que pensar que ese paciente tiene una lesión de la arteria cerebral media del hemisferio dominante, que en este caso es el lado izquierdo. Cuando es el lado derecho son lesiones un poco más raras, ¿sí? Raras en el sentido no de que no se vean, sino que los pacientes pueden tener alteraciones un poco más extrañas. Por ejemplo, estos pacientes pueden tener anosognosia, que eso lo complica todo. La anosognosia es la incapacidad del paciente para reconocerse enfermo. Entonces el paciente puede tener su hemiplegia, puede tener un montón de síntomas, pero cuando ustedes le preguntan a ese paciente si siente algo raro, el paciente les dice, no, yo me siento bien, yo no tengo ningún problema. Porque parte del procesamiento neurológico de eso, ¿sí?, de que el paciente sienta que está enfermo, depende del hemisferio derecho. Desviación de la mirada a la derecha, bueno, hemiopsia, que ya también lo vamos a estudiar, en fin. Y aquí vamos a tener algo que se llama apraxia de la apertura ocular, ¿sí? Entonces son pacientes que cuando uno les pide que abra los ojos, aunque el paciente esté consciente, no lo hace. No porque no pueda, sino porque no sabe hacerlo. Es una cosa un poco rara. Recuerden que la apraxia es la incapacidad para hacer una secuencia de movimientos con un propósito, ¿sí? Entonces a estos pacientes nosotros les pedimos, por ejemplo, que miren o que abran los ojos y los pacientes van a ser incapaces de hacerlo. Y eso nos puede hacer a nosotros creer que el paciente tiene un nivel de conciencia bajo como consecuencia de esta alteración. Entonces aquí está lo que les decía de la hemianatención, ¿sí? Entonces tengo un paciente al que le muestro un reloj
y el paciente solamente me dibuja la mitad del reloj, la demás para él no existe. Lo mismo pasa con la casita, solamente dibujan la mitad, en la florecita pasa lo mismo, entonces eso se llama hemi-inatención. Dependiendo de la lesión, si es derecha o izquierda, va a ser derecha o izquierda, ahí les dejo para que se devuelvan si no les quedó claro. Los ACVs isquémicos de la arteria cerebral anterior son muy infrecuentes y nos van a producir una hemiparesia, ¿sí? Que realmente no sería una hemiparesia, sería una monoparesia, en la que se va a afectar sobre todo la extremidad inferior. ¿Por qué? Porque recuerden que en la corteza somatosensorial primaria, por este lado teníamos el giro precentral, perdón, en la corteza motora primaria teníamos el giro precentral, pero en la parte medial tenemos el paracentral anterior. Entonces la parte de la región paracentral anterior se va a encargar de la extremidad inferior. Por lo tanto, lesiones de la arteria cerebral anterior me van a afectar esta zona de aquí, el giro paracentral anterior, y por lo tanto voy a tener un paciente que tiene pérdida del movimiento, pero sobre todo de la extremidad inferior. En el caso de los ictus occipitales, ¿sí? En el caso de la arteria cerebral posterior, lo que me voy a encontrar son pacientes que tienen lesiones para poder ver, o sea, son personas que tienen afectaciones de la vía visual. Estos ictus de la arteria cerebral posterior pueden llegar a cursar incluso de forma silenciosa. ¿Por qué? Porque los pacientes, sobre todo cuando tienen lesiones del lado derecho, pueden tener un componente de anosognosia. Entonces los pacientes son incapaces de reconocerse enfermos y uno les dice que todo está bien y el paciente le dice a uno, sí, yo veo bien, yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Son incapaces de reconocer su enfermedad y pueden pasar desapercibidos. ¿Sí? Entonces por eso es tan importante que a todo paciente al que uno le sospeche un problema neurológico se le debe hacer un examen neurológico completo.